Muy buenas tardes, estimados colegas de la Pasión por el Derecho. Hoy tenemos una clase modelo más con el doctor José María Pacori Cari. Vamos a abordar el silencio administrativo positivo a favor de los trabajadores estatales, un tema importante, crucial, pero que es solamente una muestra de lo que vamos a profundizar en nuestro diplomado en Derecho Administrativo, Procedimiento Sancionador y Gestión Pública, que además es un diplomado que arranca en enero, y el doctor José María Pacori también forma parte de la plana docente. Dicho esto, estimados colegas, pueden dejar su número de WhatsApp en los comentarios para enviarles toda la información del diplomado y también las diapositivas de la clase que el doctor va a impartir ahora. Y sin mayor preámbulo, doctor, la tribuna es suya. Adelante. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a tocar un tema de derecho administrativo en la línea de empleo público, y lo vamos a combinar con el silencio administrativo, que es parte del procedimiento administrativo. Pero vamos a ver una situación especial: el silencio administrativo positivo a favor de los trabajadores estatales. Les voy a ser sincero, en muchas oportunidades he dictado la sesión sobre silencio administrativo. Los trabajadores me han hecho preguntas sobre si procede el silencio administrativo, y yo indiqué que el silencio administrativo positivo no aplica cuando existen obligaciones de dar o hacer a cargo del Estado. Inclusive indiqué que cuando es una obligación de dar, no procede el silencio positivo. Sin embargo, el día de hoy, ya basado en nueva investigación, en nuevas clasificaciones de los actos administrativos, nueva doctrina de derecho administrativo, les puedo decir que sí es posible el silencio administrativo positivo. Y cuando hablamos de obligaciones de dar o hacer, tienen otra interpretación distinta a la que anteriormente he podido dar. Entonces me rectifico en esta oportunidad y te voy a mostrar por qué razón y cómo debes, si tú eres abogado laboralista y llevas casos de derecho laboral público, toma en cuenta una clasificación poco conocida del acto administrativo. Nos referimos a los actos reglados y a los actos discrecionales. Esa es la fuente para poder establecer si existe o no silencio positivo en el pedido que realiza un trabajador estatal. Entonces vamos a empezar primero ubicándonos en el tema del silencio administrativo positivo, ¿correcto? Entonces vamos a ver. Mira, silencio administrativo positivo a favor de los trabajadores estatales. Y en este caso empezamos con ¿qué es este silencio administrativo positivo? ¿Qué es el silencio administrativo positivo? Vayamos directo, no nos quedemos hablando del silencio administrativo. ¿Qué es el silencio administrativo positivo? Por el silencio administrativo positivo se entiende que la solicitud del administrado ha sido aprobada si la entidad pública no responde dentro del plazo legal. Entonces, cuando hablamos de silencio positivo, significa que el administrado, para nuestro caso el trabajador estatal, ha presentado una solicitud y la entidad pública encargada de resolver la solicitud no la resuelve dentro del plazo legal establecido. El plazo legal establecido, en caso no exista uno específico, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo General, es el plazo de 30 días hábiles. Si en el plazo de 30 días hábiles de presentada tu solicitud no se resuelve tu pedido, debes pensar en la figura del silencio administrativo. Y para los efectos del día de hoy, del silencio administrativo positivo. ¿Y por qué estamos viendo esta figura del silencio administrativo positivo? Porque hace unas semanas se publicó una directiva, unos lineamientos para la aplicación del silencio administrativo negativo. Sin embargo, estos lineamientos de ninguna manera han modificado lo dispuesto en la Ley 27.444, que es la Ley del Procedimiento Administrativo General. Por lo que es importante retomar el estudio del silencio administrativo y en especial revalorar el silencio administrativo
positivo, que es un castigo a la ineficiencia de la administración pública respecto de los derechos de los administrados. Entonces, cuando hablamos de silencio administrativo positivo, vas a ver el tema de la omisión administrativa. El tema del silencio administrativo es una figura de las omisiones administrativas. En sí, el silencio administrativo no es la única figura de omisión administrativa. Encuentras también otras figuras como la inercia administrativa, la denegatoria tácita, la aceptación tácita, y también encuentras la figura de el incumplimiento de prestaciones públicas. Entonces, todo eso son omisiones administrativas. Dentro de esas omisiones administrativas encuentras el silencio administrativo. Y ese silencio administrativo implica el ejercicio del derecho de petición que no es atendido por la administración pública en el plazo de ley, generando una aprobación de lo pedido. También dentro de este punto es importante indicarte que cuando hablamos del silencio administrativo, para el derecho administrativo peruano, el silencio positivo se entiende como una resolución ficta. Es decir, que cuando decimos se ha generado en mi caso el silencio positivo, entendemos que se ha formado una ficción de resolución. Imaginamos que hay una resolución administrativa. Por eso, una ficción de resolución. A diferencia del silencio negativo, que no implica ninguna resolución ficta. Es por eso que esa resolución ficta, imaginemos que ha dispuesto lo mismo que está contenido en nuestra solicitud. Ahora, declaración jurada. El cargo de la solicitud que has presentado, vencido el plazo de ley, es prueba suficiente de la existencia de silencio positivo. Pero, ¿qué pasaría si dudas que la entidad pública haga caso al simple cargo? En ese caso, la norma te dice, puedes hacer uso de una declaración jurada. ¿Cómo es esta declaración jurada? En resumen, yo, José María Pacori Cari, con DNI, con dirección domiciliaria, declaro bajo juramento que con fecha tal presenté mi solicitud de reconocimiento de tiempo de servicios. Habiendo pasado el plazo legal de 30 días hábiles sin que se resuelva mi pedido, que implica una simple constatación de fechas, doy por aprobada mi solicitud por silencio administrativo positivo. Sin otro particular, quedo de usted atentamente y firmo. Para hacerlo más verídico, la norma te dice que esa declaración jurada la puedes hacer presentar por el notario. Con lo cual, tu silencio administrativo adquiere mayor validez. Recuerda, estamos hablando del silencio administrativo positivo. Entonces, algunos pueden decir, pero ya, ¿y qué hago con esa resolución ficta? Qué bonita la teoría. Tiene connotaciones y consecuencias reales. Imagínate que yo soy servidor público. Se me pasó el plazo y no te respondí y se generó silencio administrativo positivo. Tú ya me has presentado la declaración jurada. Me estás pidiendo que cumpla con emitir la resolución o con cumplir con lo que el silencio positivo ha aprobado. Entonces yo digo, no, acá no opera silencio positivo. ¿Qué estoy haciendo? No estoy omitiendo funciones. Y al omitir funciones no estoy cometiendo un delito. El delito de omisión de funciones. Y peor aún, si niego que existe el silencio cuando su existencia es clara, ¿acaso no estoy haciendo una falsa declaración en procedimiento administrativo? ¿Acaso si aparece el silencio administrativo positivo, no aparece Defensoría del Pueblo para exhortar a la entidad que cumpla con el silencio positivo porque una de sus funciones es cautelar la correcta administración pública? Entonces, no es una situación sencilla cuando se genera el silencio positivo. Inclusive la resolución ficta que se genera por silencio positivo es pasible de ejecución judicial. Para eso está la declaración jurada, que tú vas a presentarla por notario público. Si es una resolución ficta, ¿qué tienes que hacer?
para que se cumpla. Le cursas una reclamación, esperas 15 días hábiles, generando él mayor indemnización por daños y perjuicios y responsabilidad administrativa y penal por abuso de autoridad. Allí se comete la falta disciplinaria de abuso de autoridad si no cumplo con el silencio positivo. Entonces, presento la reclamación, 15 días hábiles, ¿y qué puedo hacer? Presentar mi demanda contenciosa administrativa de cumplimiento de acto administrativo. En este caso, de un acto administrativo ficto. Por último, tienes que la nulidad de oficio. Esta es una garantía de la seguridad jurídica que también establece el ordenamiento jurídico administrativo. ¿Y a qué se refiere esta nulidad de oficio? Imaginemos que astutamente el administrado presente una solicitud sin que cumpla con los requisitos o inclusive contraria al ordenamiento jurídico y genera silencio administrativo positivo. Y tú dices, el vencimiento del plazo generó el silencio positivo. Yo como autoridad no me puedo negar al cumplimiento del silencio positivo, debo cumplirlo. Pero allí no queda la cosa. Tú estás diciendo, pero si está diciendo usted de que es contraria al ordenamiento o carece de requisitos esenciales. En ese caso, aplicas la figura de la nulidad de oficio del acto administrativo ficto generado por silencio positivo. Por lo tanto, si yo generé el silencio administrativo, lo tengo que pasar a mi superior, el cual emitirá una resolución declarando la nulidad de oficio del silencio administrativo positivo. Entonces, esas figuras son utilizables plenamente en el caso del silencio administrativo positivo. Pero centrémonos ahora en la clase del día de hoy, el silencio administrativo positivo a favor de los trabajadores estatales. Avancemos con nuestra clase y encontramos que el fundamento del silencio administrativo positivo, y por eso les decía que debemos reivindicar el silencio administrativo positivo y resaltar que la ley 27.444, la ley del procedimiento administrativo general, dice expresamente que el silencio administrativo negativo es una excepción. Por lo tanto, los supuestos de silencio administrativo positivo son una regla general. De tal manera que, ¿cuál es el fundamento de este silencio positivo? Las entidades públicas sirven al administrado, no hacen esperar al administrado. Toda entidad pública está al servicio del administrado. No es que porque soy entidad pública y tengo mucha carga procedimental, debo hacer esperar al administrado y el administrado debe esperarme y yo no tengo ninguna responsabilidad respecto del derecho de ese administrado. Si a ti te parece mucha la carga procedimental en tu entidad pública, bueno, para eso está el sector privado, donde tal vez no hay mucha carga procedimental. Pero si estás en la administración pública, esa carga procedimental no puede ir en contra del administrado. Por lo tanto, genera en muchos casos la existencia del silencio positivo. No vayas a pensar que el silencio positivo se limita a lo que dice el TUPA. El TUPA solamente es una ordenación, un documento resumen, un documento ordenador que no crea procedimientos, solamente ordena y facilita la ubicación de los procedimientos. Por lo tanto, establecer si un determinado petitorio es positivo o negativo por silencio, eso es parte de lo que el derecho administrativo nos puede mostrar. Ahora, el silencio administrativo positivo sirve para proteger al administrado frente a las omisiones administrativas. Entonces, es una garantía de protección del administrado. ¿Ya? Garantía de protección del administrado. No vayas a pensar que es una figura que está por allí, que a veces se utiliza, otras veces no. Es una garantía a favor del administrado establecida por el ordenamiento jurídico. Asimismo dice, incentiva la eficiencia administrativa. Claro, si es que hablamos del silencio administrativo positivo y tú eres un funcionario servidor público, sabiendo que existe el silencio administrativo positivo, tendrás que organizarte mejor para resolver las solicitudes, para evitar que opere el silencio positivo. Entonces, allí aparece que incentiva la eficiencia del servicio público.
Por último, tenemos como fundamento que traslada la responsabilidad de la omisión de la entidad pública no al administrado. Es decir, si yo como entidad pública no resuelvo una solicitud, esa responsabilidad es solamente de la entidad pública, no es responsabilidad del administrado. Es por eso que se le garantiza esa falta de responsabilidad a través de la existencia del silencio administrativo positivo como regla del procedimiento administrativo. Ubiquemos el silencio administrativo positivo. Hay excepciones, pero en este caso vamos a ver la regla general. Los procedimientos administrativos inicialmente se dividen en dos: procedimientos administrativos a instancia de parte y procedimientos administrativos de oficio. Cuando hablamos de los procedimientos administrativos a instancia de parte, encontramos que también se dividen en dos por su calificación: los procedimientos de aprobación automática, donde con la sola presentación de la solicitud se entiende aprobada la solicitud, y los procedimientos administrativos de evaluación previa, donde tenemos que esperar el vencimiento de un plazo de evaluación por parte de la autoridad para recién hablar que ese procedimiento de evaluación previa, que es a instancia de parte, puede estar sujeto a silencio administrativo negativo o a silencio administrativo positivo. Recuerda que el silencio administrativo positivo es la regla, y el artículo 38 de la ley 27.444 establece excepcionalmente opera el silencio negativo, con lo cual se establece que el silencio administrativo negativo es una excepción y no es una regla. Ahora, veamos cuáles son los supuestos de silencio administrativo positivo que establece la ley 27.444. Y la ley 27.444 te establece dos supuestos de silencio positivo. El primer supuesto te dice lo siguiente, dice: están sujetos a silencio administrativo positivo todos los procedimientos a instancia de parte. Ya, esto es importante. Excluye a los procedimientos administrativos iniciados de oficio, como son los disciplinarios o los sancionadores. Entonces, en esos casos no opera el silencio positivo. Ahora dice, ¿dónde opera el silencio administrativo positivo? En todos los procedimientos a instancia de parte no sujetos al silencio administrativo negativo, taxativo, contemplado en el artículo 38 del TUO de la ley 27.444. Es decir, que el primer supuesto dice todo es silencio positivo, pero vas a excluir los supuestos taxativos previstos en el artículo 38. Vamos a ir a ver cuáles son esos supuestos taxativos del artículo 38. Pero veamos, porque no vamos a regresar, el segundo supuesto de silencio administrativo positivo. Si verificas, este segundo supuesto no está sujeto, como el primero, a los supuestos taxativos del artículo 38 del TUO de la ley 27.444. Entonces, eso afina la mayor actividad de la administración pública peruana. ¿Pero qué nos dice? Están sujetos a silencio administrativo positivo los recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud cuando el particular haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo. ¿A qué se está refiriendo este supuesto? Este supuesto se refiere a la figura del doble silencio en el procedimiento administrativo. Tú dirás, ¿y cómo así? Ya. En este caso, el administrado, imaginemos el trabajador estatal, presenta su solicitud, espera 30 días hábiles y él entiende que le han negado su solicitud. Ante esa negativa de su solicitud por silencio negativo, ahí está el primer silencio, él interpone un recurso administrativo. El recurso administrativo también se sujeta a silencio administrativo.
No le responden. Allí es donde entra este supuesto. Ese segundo silencio al recurso interpuesto contra el silencio negativo a la solicitud, ese segundo silencio es un silencio administrativo positivo. Y esto es muy importante, porque no lo sujeta a lo dispuesto en el artículo 38 del TUO de la ley 27.444. Es decir, en el supuesto del doble silencio no te condiciona a los supuestos del artículo 38. Ahora, si ustedes me dicen, pero deberíamos entender que sí, allí tenemos una interpretación también que inaplica el principio de informalismo. Cuando hablamos de silencio administrativo, estamos hablando de normas procedimentales. Y si estamos hablando de normas procedimentales, aplicamos el principio de informalismo. ¿Y qué dice el principio de informalismo previsto en la misma ley 27.444? Dice que la interpretación de las normas del procedimiento administrativo debe ser a favor del administrado. Por lo tanto, no podríamos entender o comprender o interpretar que este supuesto está limitado por lo previsto en el artículo 34 del TUO de la ley 27.444. ¿Por qué? Porque ya está sujeto a un doble silencio, que es el silencio negativo y un posterior silencio positivo. Veamos ahora, como decía aquí, mira, no está sujeto a silencio positivo todo lo que taxativamente está previsto en el artículo 38. Ya, cuando vemos el artículo 38 encontramos lo siguiente. Recuerda que es taxativo, es decir, que no podemos agregar principio de legalidad. Dice, excepcionalmente opera el silencio negativo, el primer supuesto, cuando la petición del administrado puede afectar significativamente el interés público. Pero no solamente se queda en que debe afectar el interés público, sino debe tener incidencia en los siguientes bienes jurídicos. Y allí aparece una numeración taxativa. Salud, medio ambiente, recursos naturales, seguridad ciudadana, sistema financiero y de seguros, mercado de valores, defensa comercial, defensa nacional y patrimonio cultural de la nación. Allí, yendo al tema que nos interesa, tú que eres trabajador estatal o dirigente sindical o abogado laboralista, dentro de estos supuestos de interés público y bienes jurídicamente tutelados, ¿ves a los recursos humanos? ¿Ves a recursos de personal o el sistema administrativo de gestión de recursos humanos? No. Por lo tanto, si es un listado taxativo, el tema de los recursos humanos, el empleo público, no es un tema de interés público o un bien jurídico sujeto a silencio administrativo negativo. Allí ya tienes lo primero, que todo lo referente al empleo público, recursos humanos estatales, al no estar contenido en estos supuestos taxativos, entonces está o puede estar sujeto a silencio administrativo positivo. ¿Correcto? Ya, continuemos. Continúa el artículo 38 del TUO de la ley 27.444 y nos dice lo siguiente, dice, excepcionalmente también opera el silencio administrativo negativo en procedimientos de promoción de la inversión privada, procedimientos trilaterales, procedimientos de inscripción registral, procedimientos en los que generen obligación de dar o hacer a cargo del Estado, autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas tragamonedas, procedimientos por los cuales se transfiera facultades de la administración pública. ¿Ya? Hasta allí está claro los supuestos en los cuales opera el silencio administrativo negativo. Hasta aquí son taxativamente todos los supuestos. Cuando nos referimos al tema de si existe el silencio positivo en las solicitudes que realizan los trabajadores estatales, evidentemente nos vamos a excluir esto. Esto no me compete. Esto puede ser. Inscripción registral tampoco.
Procedimientos en los que se genera obligación de dar o hacer, eso sí me compete. Casinos, tragamonedas, no. Y la transferencia de facultades de la administración pública. Entonces, allí debemos saber interpretar. No debemos interpretar apurados, como ya en un tiempo lo hice. Porque hay figuras, como la figura de los derechos preexistentes. Si la Constitución Política del Perú establece que al año de prestar servicios, tú, trabajador estatal, tienes derecho a las vacaciones y luego presentas tu solicitud para que se te dé su compensación vacacional o vacaciones truncas porque te terminaron el vínculo laboral, esa solicitud de compensación vacacional sustentada en un derecho preexistente estará sujeto a silencio administrativo positivo o negativo. A silencio administrativo positivo, porque la autoridad administrativa lo único que tiene que hacer es constatar que prestaste servicio por más de un año o te corresponden tus vacaciones truncas y está sujeto a silencio positivo. Allí es donde me van a decir, pero doctor, está sujeto, es una obligación de dar o hacer a cargo del Estado. Esto dice, procedimientos en los que se generen obligación de dar o hacer a cargo del Estado. Pero esto se está refiriendo al supuesto en el cual la entidad pública crea un derecho, constituye el derecho. Y al constituir un derecho, crea una obligación de dar o hacer. Lo que te estoy diciendo, en el caso de la compensación vacacional como ejemplo, es que ese derecho a la compensación, la entidad no lo crea, lo reconoce. Y al reconocer, recién la consecuencia es pagar, pero no es un procedimiento sobre obligación de dar o hacer a cargo del Estado. Allí está el error que cometemos al hablar del silencio administrativo positivo y el silencio administrativo negativo en el sistema de recursos humanos del Estado. Entonces, si hablamos de un derecho preexistente, es decir, de un derecho que la entidad pública no va a constituir, sino a reconocer, el silencio a este derecho preexistente se sujeta a silencio administrativo positivo. Cuando habla de obligaciones de dar o hacer, se refiere a que la administración pública constituye un derecho generando la obligación de dar o hacer. En el caso que te indico, no constituye el derecho, reconoce un derecho previsto en una ley y eso le motiva a dar y hacer. Ahora, para comprender mejor lo que acabo de indicar y tal vez uno de los problemas fundamentales respecto del silencio administrativo positivo es que nos limitamos a lo que dice la ley 27.444. Y cuando nos vamos a la ley 27.444, solamente vemos esos dos supuestos y nos limita a los supuestos taxativos del silencio negativo. Y como nos quedamos en esa obligación de dar o hacer, ya nos desanimamos en el silencio positivo. Sin embargo,